Está con nosotros María Corina Machado, la diputada María Corina Machado. Creo que hay que ir a lo que ha interpretado o señalado el Tribunal Supremo de Justicia. También le respondía Enrique Capriles señalando que había una violación a la Constitución. Pero es el máximo organismo judicial en Venezuela que ha dado su interpretación y se acoge a la tesis que se discutió en la Asamblea. Hay una continuidad administrativa, el presidente Chávez no necesita juramentarse, lo hará posteriormente ante el Tribunal Supremo. ¿Cuál es la posición de la oposición? Es decir, una vez más pareciera que el Tribunal Supremo no es independiente, que está sujeto a la línea marcada por el Ejecutivo. ¿Qué hacer entonces? Lo primero es entender qué es lo que está planteado en estas horas en nuestro país. Así como decimos que en este momento no sabemos quién gobierna Venezuela y si es gobernada desde fuera de Venezuela, no sabemos si es por el presidente Chávez. Lo que sí sabemos es que a partir de mañana, si el presidente de la Asamblea Nacional no se juramenta como presidente encargado ante la ausencia del presidente, Venezuela no tendrá gobierno. Eso es lo que ocurrirá, porque el mandato del presidente, el gobierno del presidente, concluye mañana su primer periodo. Y su gabinete y el vicepresidente, que son designados por este periodo, su mandato concluye mañana y es improrrogable. De modo que el vicepresidente Maduro es vicepresidente hasta mañana. Si pretende continuar ejerciendo esas funciones, eso será una usurpación de autoridad de su parte y de los demás ministros si allí continúan. Y todos los actos que se deriven de ese gobierno son actos nulos. Es algo que debe tener muy claro los demás gobiernos del mundo, así como la banca internacional. Serán actos nulos, porque a partir de mañana se inicia un nuevo periodo que debería en la Asamblea Nacional declararse ante la ausencia del presidente si es una falta temporal o si es una falta absoluta, pero en cualquier caso asumiría el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, temporalmente es el mandato de la presidencia. Eso es lo que establece la Constitución. Ahora, ¿cómo compaginar lo que establece de la Constitución, diputada, lo que usted señala, con la tesis de la continuidad administrativa que ha dado el propio Tribunal Supremo de Justicia, diciendo que todos los funcionarios públicos, todos los ministros, todos aquellos que conforman el gabinete, pues simplemente van a seguir en sus cargos? Yo estoy seguro que ustedes se dieron cuenta que las contradicciones, más allá de las aberraciones en esta sentencia, son múltiples. Quizás la más clara es el planteamiento de la sentencia en el sentido de que la responsabilidad, la obligación constitucional que establece el artículo 237 de que en los 10 días siguientes al inicio de la sesión de la Asamblea, el presidente de la República, personalmente, como dice la Constitución, tenga que presentar su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. Hoy dice la presidenta de la Asamblea Nacional que eso lo puede hacer el vicepresidente Maduro. Pero la Constitución dice que debe ser personalmente el presidente. ¿Qué está diciendo? Que en la práctica tendría que ser un presidente encargado. Pero no es el vicepresidente hasta mañana. Tiene que ser el presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, esto es una violación profunda. Esto es un golpe constitucional lo que ha ocurrido en nuestro país y así debemos asumirlo. Y esto obviamente tiene implicaciones también en el ámbito internacional. No solamente por la nulidad de los actos del próximo gobierno, como antes mencioné, sino porque Venezuela es parte del sistema interamericano, signataria de la Carta Democrática Interamericana, y todos los países miembros de la OEA han recibido comunicaciones de parte de las fuerzas democráticas del país alertando lo que esto significa. Y como establece la Carta Interamericana, el acceso y el ejercicio del poder de acuerdo al Estado de Derecho es una previsión indispensable para el ejercicio de la existencia de democracia. Evidentemente aquí se ha violado el orden constitucional, se ha violado la Constitución y esto representa una alteración grave al orden constitucional que debe provocar que inmediatamente el secretario general de la OEA y los países miembros del Consejo Permanente se reúnan. El secretario Insulza leí alguna declaración que decía que en todo esto había un componente político
mucho más que constitucional y que era preferible dejar que Venezuela resolviera sus problemas por sí sola. Como en el caso de Paraguay, como en el caso de Honduras. Evidentemente hay un componente político y la razón política es que por primera vez en 200 años de historia republicana, por primera vez, Idania, el futuro de Venezuela se decide fuera de Venezuela y no precisamente por venezolanos. La soberanía venezolana está siendo destruida. Lo que hemos presenciado es cómo los poderes públicos, en la figura de sus jefes, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y quien estaba al frente del Ejecutivo, o sigue al frente del Ejecutivo, el vicepresidente Maduro, fueron a Cuba y según ellos dijeron, a recibir instrucciones del comandante. No pregunta, ¿cuál comandante? Porque según la información que tenemos, el presidente Chávez no está en capacidad de transmitir instrucciones. De modo que lo que se ha configurado es un evento inédito, es una situación que nunca en 200 años de historia republicana hemos vivido los venezolanos. Y nosotros queremos que nuestros hermanos latinoamericanos y en el mundo entero entiendan de qué orden es esta lucha que estamos dando. Lo que se está planteando es el cumplimiento estricto, apegado a la Constitución. Hay una realidad. La salida constitucional, que no solamente establece la Constitución, que hemos planteado en la oposición como la que debemos recorrer, implica que el poder continúa en el oficialismo, porque al fin y al cabo Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, es del oficialismo. La pregunta es, ¿por qué se niegan a esta salida? Si Diosdado Cabello, como presidente encargado, quiere nombrar a Nicolás Maduro vicepresidente, pues lo podrá hacer y ratificar a todos los ministros. ¿Por qué se niegan a respetar la Constitución? ¿Qué fricciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela pueden ser tan fuertes que los lleve a alterar el hilo constitucional para no nombrar a Diosdado Cabello presidente? Esa es la pregunta que nos hacemos los venezolanos. ¿Cuál es la desconfianza? ¿Cuál es el temor? Y también, ¿cuál es el temor que tiene Diosdado Cabello? Será los cubanos. Pero lo que es una realidad es que fue juramentado el sábado pasado con una responsabilidad histórica y la está evadiendo. Y Venezuela está iniciando una etapa de violación brutal a nuestra Constitución, que compromete aún más la gobernabilidad del país, que ya está atravesando enormes tensiones económicas, sociales, políticas, producto de evidentes tensiones y problemas e intereses extranjeros. Y hay un factor importante que no ha quedado claro. ¿De qué tiempo estamos hablando? Hay un permiso, o mejor dicho, no se tiene que juramentar el presidente hasta tanto la causa sobrevenida desaparezca. ¿Cuánto tiempo es eso? ¿3 meses? ¿6? ¿1 año? ¿2? Ese punto que tú planteas es crucial por lo siguiente. La sentencia ha establecido algo contrario a la Constitución, y es que la falta temporal tiene que caracterizarla, decretarla el presidente de la República. Uno se pregunta, y en un escenario indeseable, por supuesto, que el presidente de la República fuera secuestrado, que fuera sustraído, que sufriera un accidente y por lo tanto no está en capacidad de ejercer el poder, pero tampoco de decretar la falta, ¿qué ocurre? Entonces, es evidente que la falta temporal ha sido concebida por los constituyentistas para definir esta situación, claro, precisamente, que es lo que están creando, una situación absolutamente inaceptable en el cual tu planteamiento no tiene respuesta. ¿Cuánto tiempo? Será en el que ellos quieran, 6 meses, 1 año, 2, el periodo completo. Eso demuestra lo absurdo y lo violatorio al principio republicano de la temporalidad del poder. Todos los presidentes de América Latina que son reelectos se juramentan y nombran nuevamente a todos sus ministros y a los funcionarios. Eso es lo que quiere evadirse en esta oportunidad y debo decir con la complicidad de algunos gobiernos y funcionarios extranjeros. María Corina, ¿qué hace el pueblo venezolano? ¿Qué tiene que hacer la oposición? ¿Cuál tiene que ser la conducta? Una vez más cruzarse de brazos y aceptar lo que a todas luces pareciera, como todos los diputados constitucionalistas políticos que han desfilado a través de nuestras cámaras y en nuestras entrevistas, es una violación a la Constitución. ¿Qué hacer? Nunca
Nunca nos hemos cruzado de brazos los venezolanos. Tenemos 14 años dando una lucha heroica contra un proyecto de dominación, heroica. Es verdad, el modelo chavista, el oficialismo, hoy en día controla todos los poderes públicos, las armas, todo el dinero de Venezuela por PDVSA y sin duda con muchos apoyos internacionales. Pero la fuerza que nos da, las convicciones, los valores, la búsqueda de la verdad, de la libertad, esa fuerza está del lado de los ciudadanos que queremos vivir en democracia y que no vamos a aceptar la dominación, que no vamos a bajar la cabeza, que sabemos que esta sentencia no le sorprende a nadie. Sí, algunos dirían y dicen, jamás nos imaginamos que llegarían a unos extremos de hacer una declaración tan burda, evidenciando de forma tan contundente la sumisión del Tribunal Supremo de Justicia a los designios del Ejecutivo. Pero no nos sorprende porque sabemos que existe ese control institucional. Pues bien, es la lucha del ciudadano a través de sus diputados en la Asamblea Nacional, que somos la voz de la gente a quien quieren callar, que además somos mayoría, porque el 26 de septiembre la mayoría del país nos eligió. Y por supuesto la lucha de cada ciudadano defendiendo sus derechos en la calle. Y la resistencia pacífica, la resistencia ciudadana es el mecanismo de defender ahora nuestra Constitución. Y lo haremos todos los días en todos los espacios que tengamos disponibles y que construyamos y que conquistemos. Y yo tengo la seguridad que este momento y esta hora oscura, terrible que vive la democracia y la república en Venezuela servirá para fortalecer aún más nuestra convicción democrática y esperamos también que logremos fortalecer los vínculos de solidaridad y apoyo del pueblo de nuestros hermanos países latinoamericanos. María Corina Machado, diputada, gracias por estar en la tarde de